Hola, estamos de nuevo intentando generar nuestra conexión. Hoy día tenemos un tema súper importante que es la infancia y cómo podemos mejorar nuestras políticas de infancia a partir de la Constitución. Tenemos a dos tremendos invitados que son candidatos a constituyente, precisamente por el mismo distrito por el que la idea no es debatir, la idea es que podamos avanzar. Yo creo que buscar consenso. Así que esta vez, a pesar que ellos son de... ¿Cómo están? Ahí, súper. Nos Hola, falta, hola. nos falta Josué. Le mandamos la invitación también junto con ustedes, pero parece que no. De repente que pidámosle a Josué que vea si puede actualizar su Instagram, probablemente no lo tiene actualizado, y una vez que lo actualice nos mande una invitación para poder participar en el live. Sí, le estoy escribiendo por WhatsApp y precisamente eso lo voy a volver a invitar de todas maneras, a ver Ujú. si se puede. Si no, bueno, vamos a empezar la conversación Sí, porque yo po. creo que el tema es súper relevante, súper importante, así que vamos a Sí. ir partiendo y Eh, vamos. por eso te Salúdame, preguntaba, me dice. Juan José me dice, salúdame. Andrés, Hola, Juan si lo José. conocías, Josué, porque en parte comparten la misma causa, en el fondo, la protección de los derechos de la niñez y la infancia. Josué postuló al cargo de defensor de la niñez. Eh, no sé hace cuánto tiempo habrá sido, él a lo mejor nos puede contar esto. Ya ha estado en varias, aquí Ahí está Josué. está. ¿Viste? No hay que darse por vencido, hay que intentar. Perdón, perdón, perdón. Súper, qué bueno. Ya, La verdad es que primera vez que tengo tanto problema para poder conectarme. Perdón, chiquillos, por favor. no No te te preocupes, preocupes. creo que ya estamos conectados. Estamos Hola, hablando un hola, poquito. hola. Yo le estaba contando a José Andrés que los dos comparten una causa muy similar. Los dos están súper metidos en el tema de la defensa de la niñez y la primera infancia. Y la idea de este live es conversar un poco sobre ese tema, las posibilidades que hay de incluirlo en la nueva constitución, en la nueva Carta Magna, y también cómo ven ustedes, además de incluirlo en la constitución, cómo se ve hacia el futuro. Hoy día vemos que hay un problema mucho más global que solamente la niñez. En el fondo hay un problema de vivienda, hay un problema de educación, hay un problema de igualdad de oportunidades que es mucho más profundo que el sistema que ampara en el fondo toda esta red de protección de la niñez. Pero bueno, siempre se parte por algo. Eh, Ustedes nos van a dar su opinión acerca de la transición que estamos teniendo desde el Sename a este nuevo sistema. Nos van a poder contar si consideran que es un cambio que es positivo, si le ven posibilidades de que vaya, no sé si a resolver, pero por lo menos mejorar un poco las condiciones o la perspectiva con que muchos de nuestros niños ven su futuro. Yo creo que lo más terrible que puede tener una sociedad es que los niños se eduquen desde su primera instancia mirando hacia el futuro y pensando en que no tienen ninguna posibilidad de crecer, de escalar en su desarrollo, por así decirlo. También esto, como yo dije antes, está súper acompañado el tema de la educación. Tenemos una crisis potente de la educación pública, que es la educación que le toca, yo diría que al 100% de los niños más vulnerables. Y por otro lado, todo lo que contábamos de que por mucho que todo esto se trabaje en la Constitución, si no tiene una contraparte en el Parlamento y en el gobierno, no va a tener un asidero muy real para poder generar un cambio real en las políticas de la Defensoría de la Niñez y la Primera Infancia. Así que dejo a Paulina, nos va a presentar a cada uno brevemente, después cada uno se presenta un poquito, y ahí pasamos a los temas. Son tres temas que yo creo que ustedes se peinan, se manejan, pero la gente a lo mejor no los conoce como ustedes, así que sería súper bueno. Hay tres constituyentes acá, los tres por el distrito 10 y los tres por distintos partidos y sectores políticas. Así que yo creo que es una muy buena conversación. Debiera haber muchos puntos de encuentro porque es un tema súper transversal. Así que veamos qué pasa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Sí, muchas gracias a los dos. Y yo quiero partir por hacer solo una salvedad. Efectivamente, los tres somos candidatos constituyentes y por el mismo distrito. Y quisimos invitarlos a los dos a nuestro live que denominamos la Divina Conversa, más que para hacer un debate, porque hemos hecho otro Divina Conversa con formato debate. Quisimos hacer este live porque consideramos que hay muchos temas en los que es necesario informar, en los que es necesario que las personas sepan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y siendo ustedes dos expertos, yo no voy a pretender ponerme al nivel de ustedes a debatir, sino que aquí yo vengo a aprender, a escucharlos y a dar también la oportunidad que las personas puedan saber más de temáticas tan relevantes. A mí me importa mucho, tengo muchas ganas y estoy muy ansiosa de escucharlos porque yo creo que todos aquí podemos aportar al debate, a generar el cambio que todos queremos. Y lo decía un poco en la introducción, hay temas que son transversales, en los que todos estamos de acuerdo, y uno de ellos es la necesidad de poner a los niños primero. Por lo tanto, yo creo que cuando existe un consenso tan importante, veamos cómo avanzamos. Entonces, la idea es que busquemos fórmulas para poder ver cómo tiramos la pelota a andar y efectivamente se empiezan a producir un poco más los cambios desde la Constitución hacia abajo. Así que voy a partir por presentarlos a los dos. Primero, a Josué, a quien yo no conocía. Yo quiero contar que a Josué yo lo conocí en un live que me invitaron, la Silvana Tobar, que estaba por ahí también, que ella es candidata a concejal por Ñuñoa. Muy activista de los derechos de la infancia, y ella conocía a Josué, y la verdad es que fue un live muy bonito porque partió como un debate, pero terminó siendo realmente un conversatorio sobre infancia, y yo sentí que todos estos conocimientos ojalá los pudiéramos también seguir compartiendo. Así que, bueno, Josué es abogado de familia, derechos humanos de la infancia y víctimas de maltrato, participado en voluntariados por la no violencia activa y prevención de la violencia intrafamiliar, discriminación de la mujer y violencia escolar. Es jefe de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia de San Bernardo y curador ad litem. Además, él nos contaba en este live que tuvimos en conjunto que él ha participado en diversos concursos para poder ser parte también de toda la institucionalidad formal que tiene a cargo la defensa y cuidado de los niños. Tal como lo decía Cris hace un segundo, él estuvo dentro de la terna para poder haber formado o haber representado la Defensoría de la Niñez. Así que es un tema que maneja y que lo apasiona mucho. Eso a mí me llamó mucho la atención, lo quiero destacar porque sentí que su defensa a los niños nace desde una necesidad y desde el corazón. Así que muchas felicidades. José Andrés Murillo, también yo lo conocí en la municipalidad. José Andrés tiene una fundación con la que nosotros hemos trabajado desde la Municipalidad de Providencia, y me llamó mucho la atención también su lucha y sus ganas por poner temas que a veces no queremos hablar, porque son temas difíciles. Hablar de adolescencia, hablar de suicidio, por ejemplo, hablar de infancia y maltrato no es fácil. Es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además realizó un máster y un doctorado en Filosofía Política en la Universidad de París en Francia y también un MBA en la Adolfo Ibáñez. Es director y uno de los cofundadores de la Fundación para la Confianza, la que indica como su objetivo luchar contra el abuso infantil, acompañar y orientar a quienes han sido víctimas de estos delitos. Además, el año 2018, estamos con los problemas de internet, parece, con José Andrés, creó la organización Global Ending Clery Abuse, y en 2019 el Centro de Investigación de Abuso y la Adversidad Temprana en la Universidad Católica, donde trabaja como académico. Y además fue parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Así que estas son las presentaciones de los dos. Como ven, son tremendos invitados los que tenemos, así que les agradecemos a los dos, pero además queríamos darle la instancia que ustedes nos cuenten un poquito más de sí mismos. Vamos a partir por Josué y luego por José Andrés. José, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, me escuchan bien, ¿cierto? Súper. Sí. Darle las gracias, chiquillos, por la invitación, y bueno, qué placer poder conocer por fin a José Andrés. Yo sé mucho de él, además yo soy como de los que hace la tarea antes, lo investigué. No, yo sé del trabajo que ha hecho la Fundación, entiendo que tuvo una relevancia, sí, y corrígeme si me equivoco, en lo que era la gestión de la ley de conferencia videograbada. Me parece que ahí tuvieron algún aporte que hacer, creo que no fue menor. Y bueno, sí, efectivamente, corregir unos detallitos de la presentación. Yo fui uno de los 9 seleccionados al postulante al cargo de defensor de la niñez y defendí una postura ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado,
Fui abogado jefe de una fundación de defensa en San Bernardo y curadora líder en ese tribunal. Y claro, hoy día soy egresado de magíster en intervención familiar y hago clases a nivel de diplomados en peritaje judicial en materia de familia. Y bueno, sí, efectivamente llevo titulado más de 10 años y como activista de derechos humanos, la verdad es que datar en qué momento yo comienzo con este activismo, la verdad es que es difícil, porque a los 10 años yo ya era scout. Después participé en movimientos religiosos en la Iglesia Católica, después empecé a trabajar con esta familia, o sea, con esta gente de los ocupas, los anarquistas, después me vinculé con comunidades mapuche, entonces en general es como que viene en la sangre, ¿no? O sea, yo me crié en una familia que somos descendientes alemán, mi abuela es nacida en Chile, pero hija de un matrimonio alemán. Yo tengo, por otra parte, una vinculación con la mística judía. Entonces, a lo mejor ese componente genealógico en la familia y mi madre, que ha sido mi maestra en la vida, que ella siempre con ideas muy humanitarias, muy vinculadas al servicio de la comunidad, el sufrimiento ajeno, siempre ha sido algo que ha estado presente en nuestra cultura familiar. Entonces, todo eso predispone a que yo, siendo el abogado de una consultora tributaria, que mi mamá es dueña de una consultora tributaria, me haya inclinado a el activismo de derechos humanos y haya dejado de lado toda esta opción de haber hecho una carrera empresarial, que era lo que mi mamá esperaba, pero no le resultó. Y bueno, el que nace chicharra muere cantando, po, o sea, así que nada, de verdad yo hago esto con mucho cariño y no sabría hacer otra cosa. Eh, cuando uno toma esto, está claro que esto puede significar costos humanos importantes. El activismo no es algo gratuito, ¿ah? Porque tú tienes que correr las fronteras de lo que está establecido. Muchas veces hay una fuerza en contra de la reforma social que puede hacerte pagar algunos costos, ¿ah? Y eso yo sé lo que se siente eso. No es primera vez que intento hacer algo para llevar este tema de la infancia a la contingencia social. Y bueno, por esa razón estoy hoy día como candidato constituyente. Yo no soy político, yo soy más bien un activista y contingentemente se me dio la oportunidad, me invitaron de un partido porque sabían de mi trayectoria y de mi lucha y como cuadraba con los valores del partido, me dieron la oportunidad de visibilizarlo a través de esta, y qué mejor instancia que llevarlo, intentar llevarlo a la Constitución. Eso, Muchas así que muchas gracias. gracias, chiquillos. Súper. José Andrés, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, sí, pues yo vengo del mundo inicialmente académico, me formé en filosofía y en sociología y en administración. Y hace más de 10 años, cuando comienza, ¿no se acuerdan? Cuando comienza el escándalo por el caso Caraima, del cual yo era uno de los denunciantes, doy un giro en la vida, ¿no? Y me doy cuenta, comienzo a darme cuenta, como por la cantidad de gente que se me acerca, la cantidad de personas que habían sido víctimas de algún tipo de vulneración, y que eso los había marcado profundamente en su historia de vida, ¿no? Y más aún, mientras más niños eran, se escucha muy bajo, parece, ¿no? Déjame. Sí, No, está No, se bien, escucha perfecto. pero la yo gente escucho está bien. comentando que se escucha Ah, bajito, ya. también lo habían comentado. Ahí. Sí. Perfecto. Sí, Bueno, y, y ahí me empecé a dar cuenta de la cantidad de gente que había sido víctima de algún tipo de vulneración o experiencia adversa durante su niñez y y cómo eso impactaba en su historia vital, pero de una manera muy profunda, ¿no? Como eso determina en un gran porcentaje lo que le iba a suceder en la vida, ¿no? En su familia, en su salud mental, en sus relaciones humanas, en su trabajo, en el bienestar consigo mismo y con la otra persona. Y cómo eso también influye en su educación, en todo, ¿no? Y el gran porcentaje era muy, muy alto. Entonces dije,
a mí me fascina la filosofía, ¿no? Sin embargo, siento y sentía que había un área donde yo podía como impactar más, ¿no? Y que además me dolía mucho, ¿no? Y la infancia y la niñez me duele, ¿no? Me duele, me molesta la indiferencia, me duele el dolor de la niñez y soy consciente de los problemas sociales, políticos, mentales, económicos, que significa que los niños y niñas vivan situaciones adversas y no haya acompañamiento, ¿no? A partir de eso, yo hice la Fundación para la Confianza y es súper importante que la Fundación para la Confianza lo que queríamos hacer no era una especie de acción como destructiva y rabiosa de todo, sino de construir, ¿no? Mi lema tanto en la Fundación como en esta incursión, entre comillas, políticas que he hecho, que la verdad es que yo no me siento un político de partido, por eso nada más voy sin partido. Yo siento que la vida política la he vivido siempre desde una organización de la sociedad civil. Yo desde mis investigaciones más filosóficas, yo soy un doctorado en filosofía política, me doy cuenta de que la vida política de los países actualmente se vive mucho más en las organizaciones de la sociedad civil que en los partidos, ¿no? Los partidos generalmente viven más en situaciones de gestión gestiones de poder, gestiones de intereses que son muy importantes, pero la vida política, en el sentido originario de la palabra, se vive más desde las juntas de vecinos, los centros de estudiantes, la fundación, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Y ahí por eso yo hice como una especie de paréntesis en mi vida, como solamente para esto. A mí no me interesa tener como una carrera política. Solamente creo que es importante intervenir o influir para que el enfoque de nuestro país tenga un enfoque prioritario en infancia, ¿no? Porque si nosotros logramos convencer al país de que la prioridad real, no solo eslogan, sino la prioridad real, presupuestaria, legislativa, administrativa, política, social, etcétera, esté en la niñez y adolescencia, el impacto a corto, mediano y sobre todo a largo plazo va a ser muy profunda. Y no solamente como en salud mental y bienestar, sino también política, en paz social, en crecimiento económico, ¿no? En sustentabilidad, en todos los ámbitos, ¿no? Esto como lo que a mí me interesa. Después vamos a hablar de Sename, ¿no? No solamente las políticas específicas, ¿no? Políticas públicas específicas en Sename, sino que pensar el país desde la niñez. Todo lo que hacemos los que tenemos niños o los que tenemos sobrinos, los que tenemos gente como niños pequeños en nuestro entorno, es que transformamos nuestra vida cotidiana, nuestra infraestructura, nuestra arquitectura, la calefacción de la casa, no sé, todo, por el bienestar de ellos, porque sabemos que nuestro bienestar depende también del bienestar de ellos, ¿no? Y cosa de ver lo que pasó en la calle, en el estallido, gran parte, y una parte muy importante de los niños que estaban ahí, o de las personas, de los jóvenes que estaban ahí con mucha rabia, venían del Sename, ¿no? Entonces, la responsabilidad del país es mucho más grande y no nos damos cuenta, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de Sename. Yo creo que el cambio no es un cambio, lo que se está haciendo en cambiar Sename porque no se cambia la estructura, no se cambia la estructura ni de financiamiento, ni licitaciones, etc. Pero bueno, esa es mi motivación. Eso soy yo. Un aplauso a los dos, de verdad, de verdad. Con mucha admiración lo digo, a los dos por su lucha y por sus convicciones. Muchas gracias. Súper. Vamos a partir ahora con las preguntas, ¿ya? La idea es ir enriqueciendo un poco y ir conversando, en verdad. Bueno, al ir revisando los currículos, un poco de lo mismo que ustedes nos han contado, nos damos cuenta que hay una causa común que los une y que debería unirnos a todos como país, un poco lo que decíamos antes, y que es el compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya nos contaban ambos que esta es su primera incursión en política. Les voy a pedir ahí que nos cuenten un poco qué lista representan
para que también las personas se puedan informar y votar de manera informada. Así que básicamente es un poco que ahondemos en por qué decidieron la Constitución. Pero quiero unirlo un poquito más, no solo las motivaciones, que es la típica pregunta que uno le hacen siempre, ¿por qué quieres ser candidato? No, vamos un poquito más allá. O sea, ¿podemos cambiar efectivamente la realidad de niños, niñas y adolescentes desde la Constitución? Y otra pregunta también, ¿era necesario un cambio constitucional para que se pueda realmente cambiar la situación de los niños, niñas y adolescentes? Vamos a partir ahora con José Andrés primero y luego con José. Muchas gracias. Yo creo que sí, era súper necesario. El enfoque de la Constitución actual, creo yo, que no da para una transformación estructural de la protección universal y la protección especial, ¿no? Con la protección universal me refiero a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿no? Justamente para que no tengan que llegar a instancias como la protección especial, que es Sename o el servicio de protección más especializado como el que tenemos ahora. El servicio de protección especial tipo Sename actual, creo yo que está en perfecta sintonía con la Constitución, con los valores de la Constitución actual, ¿no? Que son bien la libertad de emprendimiento, el Estado subsidiario, es decir, dejar que los privados actúen ahí donde el Estado no puede, o al revés, ¿no? Que donde los privados no quieren, no pueden, O no no pueden. tienen la competencia o no deben actuar. Ahí uno podría decir fue una mala interpretación del Estado subsidiario, o el Estado subsidiario se puede interpretar de cualquier forma, por lo tanto entran los privados, y en una forma creo yo que es muy equivocada, ¿no? Lo que sucede hoy en Sename es una consecuencia de una visión país, ¿no? Si nosotros ponemos en la Constitución, por ejemplo, ponemos el interés superior de la niñez, ponemos y que el interés superior de la niñez, que es un principio rector de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y le damos una prioridad absoluta desde su bienestar, y no solamente desde la iniciativa privada para dar solución a los problemas públicos, que es lo que hoy día tenemos, va a cambiar absolutamente, porque lo que tenemos hoy día, y quiero decirlo de una manera súper clara, Sename es un fracaso porque su compromiso es solamente entregar recursos públicos a entes privados según licitaciones de organismos privados que pueden tener la mejor intención, pero que tienen que competir entre ellos por subvenciones que son de miseria. Tanto así que, por ejemplo, una organización colaboradora acreditada de Sename recibe más o menos entre 200 y 300 mil pesos por cada niño. Eso hace un par de años atrás, probablemente ha subido un poco, pero no mucho, para entregar una atención que saben que eso no es tan claro que eso no basta, que en los CREA, en los antiguos CREA, ¿no? Entregan 900 o casi 1.000.000 de pesos mensual por niño, sabiendo que eso tampoco da una solución real, y esa diferencia ellos se pretende que eso lo busquen a través de donaciones, de rifas, de bingos, de socios. Claro. Entonces, como que, y sin medir, porque en Sename no se mide el bienestar de los niños y niñas, no se mide, y no se hace seguimiento, no tienen idea de lo que pasa. Entonces, vemos a los niños en la calle tirando piedras, indignados, y esto de manera muy triste, lo digo también, como autodestruyéndose o destruyendo a otras personas, y el Estado no tiene idea, no sabe lo que está pasando. Algunas organizaciones de la sociedad civil nos reunimos, llamamos a Sename, oye, ¿cómo podemos mejorar esta cuestión? Y no hay historia, no hay memoria histórica, no sabemos la cantidad de niños que han pasado, no sabemos en qué están, no hacemos lo más básico que deberíamos hacer. Si es que nosotros ponemos el bienestar integral, si uno dice, ¿cuál es el rol de Sename? No es entregar subvenciones, ni vouchers, ni bonos por niño. El objetivo de Sename es que los niños que han visto a sus derechos amenazados o vulnerados por alguna razón puedan ver esos derechos
fortalecido, restituido y su bienestar fortalecido, ¿no? Y eso no está en el plan porque no está tampoco claro en la Constitución. Si nosotros ponemos eso claro en la Constitución, todas las políticas sociales que se desprendan de la Constitución, que obviamente el Sename no tiene por qué estar en la Constitución, pero las políticas sociales tienen que estar orientadas según los principios de la Constitución. Si nosotros hacemos eso, va a cambiar absolutamente el rostro, ¿no? Y mientras no cambiemos el enfoque de la Constitución hacia un bienestar integral de los derechos de la niñez, dándole prioridad absoluta, no va a cambiar. Y por eso tengo la convicción de que mientras no se cambie el sistema de licitaciones, el sistema de seguimiento, incluso longitudinal, que podamos saber que hoy día un niño que estuvo en el Sename, hoy día el Estado tiene una capacidad enorme para un montón de cosas, pero no tiene capacidad para saber en qué están hoy día. Hay decenas de adultos y adultas, jóvenes que crecieron en residencias de Sename, que si el Estado pudiera saber en qué están, sabrían también en qué fallaron, ¿no? Y si supieran en qué fallaron, sabrían cómo mejorarlo. Pero no saben, ¿no? Y no hay voluntad de saberlo. Hasta ahora, ¿no? Bueno, eso yo sí creo que hay que cambiar el enfoque de la Constitución, porque si cambiamos el enfoque de la Constitución, las consecuencias en Sename, pero también en educación, también en salud mental, también en vivienda, también en medio ambiente, también en trabajo, van a verse fortalecidos porque va a cobrar un sentido. La Constitución, y por eso sí que termino, no solamente busca crear un poder, limitar ese poder, pero también darle sentido a ese poder, ¿no? Porque generalmente nos quedamos solamente que la Constitución va a generar un poder y un mandato, y una ley, y un límite, y también al mismo tiempo que tiene que, como más uno diría como más desde la izquierda, es crear poder, más desde la derecha limitar ese poder, y uno dice, la tercera pata que falta, evidente, es darle sentido a ese poder. Y el sentido de ese poder, creo yo, un sentido sustentable, es un sentido de responsabilidad transgeneracional, y eso evidentemente nos pone frente a la niñez y adolescencia. Y ahí tenemos. Hay una... Andrés, que lo preguntó la Paulina, yo lo comenté un poquito en la introducción, y es... porque, claro, está súper bien plantearlo desde el punto de vista de la nueva Constitución, pero también a mí me llega la pregunta, porque hemos hecho otros live con el tema de la Constitución, y por un lado la Constitución pudo haber sido modificada en este ámbito y en muchos otros ámbitos si hubiera habido voluntad política. Entonces, nos encontramos con que muchos de la realidad con la que nos enfrentamos, si es que hay voluntad política y si es que verdaderamente el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo, se pueden generar cambios. Entonces, a mí me da como un poco me da como no sé si desconfianza, pero no sé si será posible lograr cambios reales si es que esos cambios no van acompañados de una voluntad en el Parlamento o una voluntad en el gobierno. Por eso ahí la pregunta también iba, ¿por qué ustedes dos eligieron el camino constitucional y no otro camino dentro de la política, como podría haber sido a lo mejor ser diputado o participar en algún cargo como el que participó Josué, etcétera, para instalar esta causa en el fondo dentro, de manera transversal, en todo el tejido político-social del país? O sea, tendría que haber una comisión de niñez que trabajara de manera permanente, en sintonía con la Constitución, yo creo, para que haya de verdad un cambio, porque se puede estar discutiendo en la Constitución todos los cambios del Sename, pero en la práctica el que lo va a llevar a una solución real va a ser el Ejecutivo, a través del parlamentario. Yo no me manejo muy bien, yo soy candidato concejal, no lo conté hoy día. No me manejo muy bien en los caminos, pero me da la impresión de que acá tendría que ser una política a nivel global de todas las estructuras para que realmente haya un cambio de paradigma, por así decirlo, porque aquí el problema es de paradigma, de cómo estamos enfrentando este fenómeno. Entonces, por ahí va, la pregunta también va para los dos, las preguntas son las mismas para los dos en todo caso, pero ¿por qué en el fondo
constituyente y no en otros ámbitos. O sea, si ustedes dos no salen electos, me imagino que su causa no va a cambiar. Su causa va a ser la misma. O sea, pocos candidatos tienen una causa tan marcada como ustedes, en el fondo. ¿Me permites que me haga cargo, José Andrés? Ya. Mira, en mi caso, no es que yo haya elegido ser constituyente. Yo, por ley de transparencia, participé en solicitudes de audiencias con autoridades y recorrí varias oficinas de diputados, ministros de distintos gobiernos, y en general he presentado esta especie de lobby, esta demanda social por varios años. Y la verdad es que me dio re mal con el tema. Entonces, planteé en la comisión cuando se abrió la posibilidad del defensor de la niñez, yo planteé una demanda que hoy día, dentro de mi campaña como candidato, es a lo mejor mi punta de lanza como propuesta, ¿ya? Si uno mira la historia constitucional de América Latina en los últimos años, hemos visto aparecer fenómenos jurídicos que rompen un poco la tónica de lo que era el constitucionalismo clásico. Y una de las cosas más emblemáticas es que se han dado constituciones donde, aparte de hacer una nueva normativa que va a orientar el futuro de ese país, se adoptan medidas de justicia transicional, porque se entiende que con esta nueva constitución lo que se hace es superar un orden jurídico que ya no refleja el querer de esa sociedad. Y eso necesita una adaptación, y eso se llama justicia transicional. Cuando salimos, por ejemplo, del gobierno del general Pinochet y empezaron a venir los gobiernos electos democráticamente, en materia de derechos humanos de adultos, se adoptó una serie de medidas de justicia transicional, como el programa Price, el informe Rettig. Bueno, en otros países, en asambleas constituyentes, también se han adoptado medidas de justicia transicional. Y lo que yo estoy proponiendo es que en esta constitución nos hagamos cargo de una deuda que yo creo que José Andrés va a estar de acuerdo conmigo, es urgente revisar, y que es el tema de la realidad que viven los niños hoy día en el Sename. No digo que sea el único punto que deba preocuparnos como trabajadores de la infancia, pero sí, a mí me parece que, dado el clima que tenemos en los últimos 40 años, donde hay una serie de críticas de cómo se ha gestionado el gobierno, las políticas públicas, la legislación, etcétera, lo que podemos decir con algún grado de tranquilidad de conciencia es que estos niños muchas veces han llegado a ser institucionalizados no cumpliendo los estándares que la comunidad internacional exige para adoptar medidas de ese tipo. Porque no han habido garantías procesales, porque no todas las familias, ¿cierto?, tienen cómo enfrentar un juicio, no tienen abogados, los medios de prueba, y además porque sabemos que, como decía José Andrés, lamentablemente este principio de Estado subsidiario ha dado pie para que la gestión del sistema de protección, como está asociado a la subvención, genera, por ese solo hecho, malas prácticas. Porque algunos programas requieren tener un mínimo de niños internos para poder subvencionar el gasto de funcionamiento de ese organismo, ¿cierto? Y claro, ahí en ese sentido decimos la subvención es muy poca y por ende es como que incentiva a ir denunciando niños para poder alimentar el sistema y que pueda seguir funcionando la residencia. Pero por otra parte también existe una realidad, y que es la realidad de los pozos acumulados. Cuando hablamos de una figura que es el 80 bis, el 80 bis se paga normalmente con rezago. ¿Y qué pasa? Que el niño ingresa y el 80 bis es una subvención especial aumentada, ya porque está recibiendo a niños que no estaban dentro del cupo que originalmente tenía ese programa, ¿ya? Y reciben este dinero con desfase. Entonces, ¿qué pasa? Que el hogar que estaba pensado, no sé, para 20 niños, funcionó con 30, ¿cierto? Recortando el presupuesto que iba a invertir para satisfacer a cada niño. Pero, aunque sea con rezago, en 6 meses más van a recibir una cantidad de dinero
que queda como excedente. Y lo que yo he podido constatar es que así como hay algunas organizaciones que están al déficit, porque la subvención es poca, también hay otras organizaciones que acumulan cantidad de dinero que se refleja en aumento de inversión patrimonial inmobiliario. ¿Ah? Entonces, después de un tiempo de gestionar programas, y esto yo te lo puedo decir, funcionaba hace 40 años atrás en el sistema educacional, cuando la educación estaba financiada por subvenciones, también se vio a muchos colegios que terminando de gestionar estas subvenciones escolares, después de 10, 20 años de tener un establecimiento educacional, esa sociedad tenía 3 o 4 casas cuando partió con una arrendada. O sea, esos fenómenos se producen porque hay un tema de diseño libre mercadista, empresarial, que está amparado por esta noción de Estado subsidiario, que lamentablemente se ha infiltrado en este mecanismo de protección de la infancia que tenemos en Chile. Ahora, yo esto lo venía diciendo hace mucho tiempo, yo creo que hay que revisar los casos, creo que no todos deberían estar institucionalizados, creo que la institucionalización y la adopción no siempre son la mejor respuesta, pero al sistema le funcionan estas medidas. ¿Por qué? Porque hay intereses involucrados en gestionar el sistema desde esa óptica. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Que revisemos la situación de los niños del Sename hoy día. ¿Cuántos de ellos realmente necesitan seguir institucionalizados? ¿Cuántos de ellos sí podríamos encontrarle salida alternativa? A lo mejor un tío que en el juicio no fue considerado, a lo mejor una familia alternativa permanente. O sea, podemos abrir un espectro de posibilidades trayéndome la experiencia comparada a otros países. En el sistema escandinavo las familias alternativas permanentes están legitimadas. Y en Chile también hay una norma que permitiría, que está en el Código Civil, que permitiría que cualquier familia postule a tener a un niño a su cargo de manera permanente hasta los 18 años con supervisión del tribunal, y que en vez de que la plata vaya a una corporación y que puede terminar siendo un negocio para la corporación, esa plata vaya directamente a la familia que está asumiendo darle un hogar a ese niño. Eso existe en otros países. Entonces, si cambiamos la óptica que la ley de colaboradores del Sename fue analizada por una organización que hizo un análisis de texto y descubrió que esa ley está pensada desde una lógica de prestación de servicios, no de protección y reparación de la infancia vulnerada. El paradigma que esa ley tiene no es un paradigma humanitario, es un paradigma de gestión de recursos, como decía José Andrés. Entonces en eso estamos sumamente de acuerdo. La Constitución nos va a dar una tremenda oportunidad primero para revisar y doblarle la mano al sistema y ver si se puede reparar a estos niños, sacar a los que están ahí y que no tienen que estar, ¿cierto? Lo mismo podemos hablar de los jóvenes prisioneros de la revuelta. Muchos de ellos podrían haber salido libres si ya se hubiera dictado una sentencia con beneficios carcelarios en su contra. Pero vemos que se alargan los procesos penales en contra de los jóvenes prisioneros de la revuelta y siguen detenidos, siguen privados de libertad y más encima no se les procesa ni se les condena. O sea, esas son cosas que uno podría cuestionar si hay intereses políticos que están generando que ahí se violen los derechos humanos de privación de libertad de menores de edad. Eso es gravísimo porque viola convenciones internacionales. Bueno, no me extiendo más para que sigamos haciendo esto una conversación, pero no sé, yo me imagino que José Andrés estará cerca, creo yo, de valorar que aquí lo urgente es revisar si vamos a seguir violando los derechos de estos niños que están en el sistema, porque algunos de ellos se les están violando derechos por el solo hecho de estar en el sistema. Eso es lo que yo quiero decir, como primera gran propuesta. Oye, qué importante el tema del seguimiento. O sea, los dos coinciden en que hay un tremendo problema de seguimiento. No hay datos. O sea, no hay posibilidad de hacer análisis de datos porque no hay historia de datos. Entonces también habría que ver por qué no hay historia. O sea, se viene haciendo una política desde hace un montón de tiempo que no tiene registro. Me llama súper la atención. Estoy aprendiendo harto con ustedes. Oye, José Andrés, tú ahí te interpeló un poquito directamente Josué para ver qué opinas tú, porque él tiene una postura bien extrema en esta materia, desde el conocimiento, por cierto, y desde su experiencia. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que él plantea en relación a estos vicios que tiene el sistema y a la necesidad, quizá como prioridad, no única, pero partir abordando los problemas que han existido en el Sename, la sobreinstitucionalización quizá?
Sí, yo creo que lo extremo es lo que vivimos hoy día. Y lo que está planteando Josué es lo más razonable, ¿no? Mira. No es extremo. Hoy día vivimos una Gracias. situación súper extrema. No, es verdad. Lo que vivimos hoy día es una situación súper extrema donde los niños son, y hay que decirlo como desde el mundo incluso como económico, para la industria, eh, entiéndame bien lo que voy a decir, ¿ah? Para la industria de la niñez y adolescencia, los niños son factores de producción, donde lo importante es la subvención, la licitación y la gestión de los recursos. ¿Cachai? Entonces, se trata a las organizaciones de la sociedad civil, además como de una manera súper perversa, ¿no? Porque se les dice que estamos como en una especie de alianza público-privada, pero en realidad estamos en una alianza media de colusión público-privada, en la que no hay nadie se puede mover mucho, porque a nadie le conviene, porque si la OCA, si la organización levanta la voz y dice, mira, se le va la subvención, y si el Estado levanta la voz, se da cuenta de que la responsabilidad recae sobre el mismo. Entonces, estamos en un momento, como decían las películas de cowboy, cuando un cowboy agarraba un lobo por las orejas, ¿no? Y que no lo puede soltar, ¿no? A nadie le conviene soltarlo, porque si se suelta, queda la embarrada, ¿no? Entonces yo creo que eso es una aparente calma, pero es un extremo, ¿no? Porque los niños no están para nada en el centro. Si uno dijera, nosotros vamos a medir, en verdad, ya no solamente los niños como factor de producción, como ha pasado mucho y sigue pasando en el mundo de la industria de la educación, ¿no? Donde además tiene consecuencias, y tiene consecuencias probadas, ¿no? Hoy día hay bibliotecas de evidencia en las consecuencias negativas, nefastas que tiene para los niños y niñas que han pasado por la residencia. O sea, hay tanto es así que hay investigaciones que demuestran que para niños sería menos dañino seguir en sus casas, donde los golpeaban o los abusaban, que en instituciones donde además son invisibilizados, ¿no? Entonces, eso es un extremo, ¿no? Yo no diría que estamos, José no está planteando un extremo. Hoy día estamos viendo un extremo que ya no, todos coincidimos, y por eso yo siempre digo que la niñez nos une. Todos coincidimos, derecha, izquierda, centro, en que estamos en una situación que no da para más. El problema es que no ¿Y sabemos por qué cómo no se salir de hace ahí. nada? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo salimos de ahí entonces? Yo creo que estamos en una situación de como una cómoda colusión, ¿ya? Una cómoda colusión entre las distintas organizaciones. Nadie siente el peso real político y el costo de que todo continúe tal cual está, ¿no? Hace poco hubo, seguimos hace 25 años, 30 años, con la necesidad de una ley de protección integral sobre los derechos de la niñez. Y yo he participado en 3 proyectos de ley, y ninguno de ellos ha dado fruto, porque al final no es prioridad real, ¿no? Entonces, mientras nosotros no tengamos una intención que venga desde la fuente legislativa del país, que es la Constitución, no lo vamos a hacer. Entonces, como tú preguntabas, así que, ¿por qué no lo hacemos desde otro lugar, ¿no? Desde el Parlamento, o desde el Ministerio de Justicia, no tengo idea. La verdad es que si las reglas del juego siguen siendo las mismas, las posibilidades de jugar son súper delimitadas, ¿no? Si nosotros cambiamos las reglas del juego y ponemos como ya no el que gasta menos gana, o el que cumple con las bases técnicas gana, sino que el que restituye derechos, el que logra que los niños sean más felices, que al final es lo que queremos todos, es lo que querés tú para tus hijos, lo que quiero yo para mi hijo, para tu sobrino, todos queremos eso, ¿no? Entonces, si sinceramos nuestras intenciones, que son las mismas en nuestra vida personal que en la vida política, y las ponemos esa en la Carta Magna, entonces va a cambiar, va a cambiar, y hay muchas más posibilidades de que
tenga éxito un sistema de políticas públicas. Y ojo, que no solamente en las políticas públicas, porque aquí quiero decir, como aquí tú lo ramificáis, y si ponemos nuevamente el interés superior de la niñez como base de los derechos sociales, y tú me preguntabas, bueno, pero para eso teníamos que cambiar la Constitución, yo creo que sí, En el fondo, la Constitución, podemos hacerle un montón de cambios, todos los países cada cierto tiempo además cambia la Constitución. Yo sí creo además que hay un tema de legitimidad, ¿no? Necesitamos una Constitución escrita por todos los sectores, ¿no? En igualdad de condiciones, no solamente por unos en un momento, por mucho que tenga parche y todo lo que queráis, pero nosotros necesitamos sentarnos. ¿Eso tiene riesgo? Tiene riesgo, claro que tiene riesgo, ¿no? Ahora, el proceso político y democrático tiene riesgo, ¿no? Pero hay mucho más riesgo, y el riesgo es mucho más grande cuando tú no legitimas un proceso, que cuando tú entras en este proceso riesgoso, ¿no? Arrojado, frágil. Estamos en un momento frágil. Y ese momento frágil requiere que nosotros, que estamos en lugares, uno podría decir, según las lógicas de los partidos tradicionales, estamos en lugares distintos. Entonces, tú lo sacáis eso, y con la Paulina nos sentamos a conversar y estamos totalmente de acuerdo, y hemos trabajado juntos, Sí. y espero que sigamos trabajando juntos en un montón de otras cosas, por los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, si tú sacas, si tú despejas los partidos políticos tradicionales y te vas a la vida política real, que es la que se da en las municipalidades, en las juntas de vecinos, en las organizaciones de la sociedad civil, te das cuenta que la vida política es muy diferente, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo soy de derecha, soy de izquierda. Yo, en mi corazón, yo estoy sentado a la izquierda del rey, ¿no? Acuérdense que la derecha izquierda nació en la Revolución Francesa, ¿no? Porque yo cuestiono, ¿no? Que el rey sea el absoluto desde el cual tengamos todos que nos da seguridad, ¿no? Pero sin embargo, cuando me voy a la vida política me doy cuenta que, o sea, coincido con mis amigos de derecha, de izquierda, en que los niños y las niñas y su protección y su bienestar y su felicidad, lo más importante es que el sufrimiento y que un niño, me da lo mismo de donde sea, un niño que sufra, a mí me duele. Y mientras nos duela a todos, no vamos a cambiar. Disculpa, José Andrés, yo me voy a saltar la pregunta para retomar lo que te preguntaron a ti, porque me gustaría abordarla. Creo que es súper interesante la pregunta, ¿por qué no se ha cambiado esto? ¿Ah? Mira, hay una teoría de un autor que es Sillero Bruñol, que es un jurista que en Chile tiene mucha importancia en materia de infancia, y él habla de la historia de la Convención de los Derechos del Niño en relación con la política en América Latina y los procesos, ¿cierto?, de estos gobiernos militares que se dieron, ¿cierto?, en la década del 70 y el 80 en distintos países de América Latina. Y resulta que en ese contexto, tú sabes que los gobiernos que se caracterizan por algún rasgo de carácter autoritario restringen de alguna manera algunas garantías constitucionales, y eso normalmente se le llama gobiernos de facto, y no podemos hacernos los lesos en ese sentido. En América Latina hemos tenido varios gobiernos de ese tipo, y cuando se dan estos gobiernos, como se dio en la Alemania nazi también, resulta que en América Latina estaba penetrando la cultura de la Convención de los Derechos del Niño, porque desde principios del siglo XX a nivel internacional empiezan a aparecer instrumentos jurídicos, cada uno más válido que el otro, pero tuvimos dos intentos desde la comunidad internacional de regular algunos principios de cambio de paradigma en el trato con la infancia. ¿Ya? La primera década del siglo XX se produce uno, entre el 40 y el 60 se produce otro, que es lo que después, en el año 90, ya da origen a la Convención de los Derechos del Niño que conocemos hoy día. Entre el 60 y el 90, ¿cierto?, en América Latina se está produciendo el estallido de gobiernos de facto. Entonces, los luchadores de derechos humanos que empiezan a reclamar contra estas restricciones de derechos que estaban ejerciendo estos gobiernos, descubren que el instrumento de los derechos del niño les puede servir para seguir con la lucha por los derechos humanos, tanto de los niños como de los adultos. ¿Por qué? Porque hay un principio de interdependencia.
yo no puedo proteger los derechos de un niño si violo los derechos de su familia, ¿cierto? Porque la familia tiene que estar habilitada para poder darle educación, alimentación, salud a ese niño. Si el Estado está violando la accesibilidad a derechos económicos sociales, si viola la libertad de expresión, la libertad de organización de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, automáticamente está poniendo en riesgo a los niños que dependen de esa familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos activistas de derechos humanos para que no los persigan políticamente? Empiezan a ocupar el discurso de los derechos de la niñez como una forma de instrumento para luchar por la reivindicación de los derechos humanos, tanto de los adultos como de los niños, pero sin la carga política. Así eluden la persecución por parte de estos estados. Cuando después estos gobiernos militares empiezan a ceder el poder a gobiernos democráticos, ¿qué se produce? Que ya los derechos de la niñez no son necesarios. ¿Por qué? Porque estas personas ya consiguieron lo que buscaban, que era recuperar sus derechos. Entonces ahí se da algo que se llama la instrumentalización de la infancia, como una maniobra política. Y eso en un contexto, y Foucault lo dice, nuestra cultura del siglo XX, en las sociedades impera el paradigma del poder, ¿cierto? No el de la colaboración, el del poder. Entonces, a la base del diseño social está la gran ambición de todos los ciudadanos de adquirir poder. Cuando pasó esto que digo de salir de los gobiernos y entramos en gobiernos democráticos, el discurso del derecho a la infancia ya no era relevante. ¿Por qué? Porque ya había cumplido su función, que fue recuperar el poder por quienes habían sido oprimidos. Entonces, a eso se llama instrumentalización del derecho a la infancia. Y lo malo de esto es que ese fenómeno después se replica al interior de las propias familias. ¿Por qué? Porque resulta que una mamá, cuando empieza a tener el apoyo legal, porque hay una ley que persigue la violencia intrafamiliar, va y alega que el marido le está pegando, ¿cierto? Y después alega que le están pegando al niño. Y resulta que ¿qué hace la mamá? Recurre a la justicia. Pero después empieza a surgir que ocupan ese mismo argumento y hacen denuncias falsas de violencia intrafamiliar o de maltrato, porque ya no estamos luchando por los derechos de la víctima, sino que estamos usando ese argumento como una forma de ejercicio de poder para imponerme sobre el otro. Entonces, ¿cómo se trastoca de una lucha legítima de derechos de la infancia en una perversión del instrumento de los derechos de la infancia como una forma de manipular el sistema para ganar más cuotas de poder? Eso es lo que en Chile no hemos podido detener. Eso se produce en todos los juicios de familia, se produce a nivel de los sistemas de colaboradores del Sename, se produce en el diseño de políticas públicas, en la gestión de los tribunales, se produce en todas partes, porque hoy día es una herramienta que me abre acceso a cuotas de poder que pueden incluso tener un lucro como última meta, que es un poco lo que todos tenemos tan claro. Entonces es contra eso, contra lo que tenemos que combatir, y la Constitución podría ser una tremenda instancia si la aborda gente que tenga conocimiento detallado de cómo se garantizaron los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia en otros países. Esa metodología en Chile no se ha desarrollado porque ha habido una resistencia a hacerlo, porque hay gente que está interesada en retener las cuotas de poder que la gestión de la protección infantil le ha permitido usufructuar. Sí, solo aclarar una cosita, porque ya nos llegó un comentario, quería hacer la salvedad, que es una mala utilización de los instrumentos legales, pero que convengamos que también existen casos reales de violencia, de maltrato, y que esos casos llegan a tribunales. Por cierto, no son todos los casos. José se está refiriendo a un caso puntual en el que eventualmente lo que instrumentalización, pero no estamos desacreditando las denuncias de... No, lo que yo digo es que hay una arena movediza, y mira, piénsalo desde la óptica de un juez. A un juez le dicen, ¿cierto?, que el papá le pega al niño. La ley le da la posibilidad de sacar al papá del hogar, ¿cierto?, por una medida de alejamiento. Y lo puede hacer sin que hayan pruebas que acrediten que efectivamente el papá le pegó. Eso se llama medidas cautelares. Resulta que hay una responsabilidad social muy grande ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy anticipando una sentencia
sin un debido proceso. Y mira, en Argentina, el mal uso de esta herramienta generó que la ley argentina tuviera que sancionar penalmente a las mamás que denunciaban falsamente a los padres de maltrato para obstruir el vínculo con sus hijos. O sea, en Argentina esto es un delito. ¿Pero cómo llegó a ser delito? Por 20 años de historia de denuncias falsas en contra de los padres. ¿Te das cuenta? Es No un digo que tremendo todas las tema. denuncias sean Sí, falsas, pero Uf, cómo un sí. juez puede llegar a abordar el tema sin el riesgo de cometer un error que dañe o los derechos de los papás o los derechos de los hijos. exacto. Es muy delicada, la brecha es muy fina. Por eso se requiere mayor metodología, mayor capacitación, más preparación profesional. Se requiere una mirada más responsable de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Oigan, Josué. teníamos una pauta, por supuesto que no se ha seguido en nada. Está muy buena la conversación. Los quería sacar un poco, porque es súper amargo el tema. La verdad es que Sí, claro. está ruda la cosa en Chile. Bueno. Entonces, yo les quería preguntar, en otros lives hemos visto que también se pueden mirar otros ejemplos en otros países. Vimos el tema del deporte en Islandia, vimos el tema de la seguridad con Nueva York, las buenas ideas se copian. ¿Qué han visto ustedes de otros países? ¿Cuál creen ustedes que sería como así cortito, porque estamos ya harto tiempo, pero sería como darle un poco de esperanza a la gente? ¿Hacia dónde miramos? ¿Cuál es como El referente. exacto? ¿A dónde está Sion? ¿Hacia dónde miramos? José Andrés. José Andrés. A ver, yo creo que no sé, me parece que es Escocia, ¿no? Que ha ido tomando un rumbo más, que tiene historia también. Irlanda y Escocia tienen una historia muy dura en violación de derechos de la niñez. Sin embargo, se han ido posicionando de manera bien profunda en cómo ellos quieren transformarse en un país que respete los derechos de la niñez, porque se dan cuenta. Y Chile en esto es una excepción, ¿eh? Dentro de los países más desarrollados, es una excepción en el olvido que tiene la defensa y la protección de los derechos de la niñez. Yo creo que también hay experiencias donde es necesario más participación de la niñez y adolescencia, en decisiones políticas también, ¿no? Yo creo que nosotros seguimos manteniendo como dentro de los principios de la niñez, uno es el interés superior, pero también está la participación, el derecho a ser oído y también a la participación. Yo creo que la participación es clave, ¿no? Cómo puedan participar en decisiones que les incumben, que les va a influir en algo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que cambiar el sistema, incluso político, va a ser súper importante, ¿no? Mirar, no sé, experiencias como las de Suiza, ¿no? Donde a través de los cantones hay participación de la comunidad y participación importantísima, ¿no? Las decisiones son de la comunidad, ¿no? Más que del presidente o del parlamento. Entonces ahí yo creo que podemos hacer cambios como desde los más frágiles, ¿no? Que son probablemente están reflejados en la niñez y adolescencia. Y ahí yo creo que es súper importante. Solamente me gustaría decir que yo llevo muchos años, trabajando en niñez vulnerada, en niñez y en abuso infantil, y me ha tocado muy pocos casos en los que se utiliza y hay denuncias falsas. Puede haber, ¿no? Pero me han tocado mi experiencia personal muy pocos, y lo de la... entonces ahí me gustaría hacer un contrapunto con lo que dice Josué. Yo ahí estoy más bien por creerle a los niños especialmente y a las mujeres víctimas de violencia. Sé que hay casos en los que se ha utilizado, pero mi primera tendencia, y me he equivocado creo muy pocas veces en eso, porque he hecho el seguimiento,
como no me gustaría generalizar, ¿no? Que se utilizan los casos normalmente de violencia intrafamiliar y abuso para poder, como casos falsos. Eso me gustaría, quería dejarlo, quería explicitarlo, ¿no? Mira, sumándome a lo que dice José Andrés, a ver, lo primero que quiero aclarar de lo que yo digo es que a veces yo puedo parecer hacer generalizaciones y obviamente no es mi intención ser categórico, ¿ya? Yo no estoy descartando nada. Lo que estoy haciendo es relevar algunos temas que no se han tocado con la seriedad que yo creo debieran tocarse, ¿ah? La instrumentalización infantil, independiente de si en una cantidad de denuncias hay 3 que están mintiendo, instrumentalizan los derechos con fines, como llamamos los abogados, recompensa secundaria o recompensa secreta. ¿Ah? Buscan otro propósito, no precisamente proteger a los niños. Esas denuncias falsas, aunque sean 3 de 100, también constituyen violación de derechos de la infancia, porque estoy ocupando al niño como un objeto que me permite a mí obtener beneficio bajo el pretexto de que en realidad es al niño quien estoy intentando proteger. Lo estoy utilizando. Cuando yo lo utilizo, dejo de tratarlo como persona y lo convierto en un objeto de ventaja para mí, ¿cierto? Eso es una violación por el solo hecho de cosificar al niño, ¿te das cuenta? Entonces es otra forma de maltrato. Entonces igual de grave, aunque estadísticamente, y no estoy diciendo con esto, José Andrés, que sean muy altas las tasas de denuncias falsas. Lo que estoy diciendo es que no podemos permitir que los derechos del niño sean utilizados para que los adultos se aprovechen del discurso proteccional con fines y adultocéntricos. Los derechos de la infancia deben ser protegidos porque son los niños los que merecen esa protección y no los adultos apropiarse de los beneficios que implica proteger a un niño, ¿se entiende? Mira, como yo propongo, o trayendo desde el extranjero experiencias que han servido para ir elevando la protección infantil, hay un autor que se llama John Elster, que es un epistemólogo, que es citado en Argentina. La protección infantil está mucho más avanzada a nivel jurídico que en Chile, ¿ah? Y hay una autora que se llama Cecilia Paulina Grossman, que toma una tesis de Elster, de este autor que te digo yo, que habla de cómo podemos nosotros proteger de manera eficiente el interés superior del niño. ¿Y qué es lo que nos dicen estos autores? Es básico. Cuando yo veo un caso donde un niño supuestamente está siendo vulnerado por cualquier tipo de derecho, tenemos que considerar cuál es la necesidad del niño que no se está satisfaciendo. Tengo que ver qué alternativa me ofrece el escenario que esa familia tiene. O sea, ¿quién podría resolver ese problema? El tío, la tía, tenemos que mandarlo a Sename, tenemos que mandarlo a terapia, se consideran todas las opciones. Una vez que yo considero todas esas opciones, cada una de ellas tengo que asignarle un valor. O sea, ¿qué posibilidades tiene de que esa medida dé el resultado que se espera para superar el problema que le afectaba al niño? Y todo eso ponerlo así como por escrito. ¿Para qué? Para justificar cuál es la decisión que voy a tomar al final. Eso se llama fundamentar el fallo. ¿Ah? ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque así evitamos que el discurso de la protección de la infancia sea utilizado con fines ideológicos. ¿Ah? Si yo pongo todo por escrito y lo que yo propongo no se cumple, no se obtiene el resultado que esperábamos, ese solo hecho permite exigir la modificación de la medida. En materia de cuidado personal, en materia de alimentos, de visita, en medidas de protección. El hacer explícito el análisis le da más garantía de pesquisa, de revisión y modificación cuando el objetivo que el niño necesita que se repare no se está cumpliendo. Eso es lo que ha propuesto la doctrina internacional y en la Constitución se puede poner como norma constitucional. Obligaría a todas las autoridades públicas a hacer este análisis lógico complejo para que nosotros podamos reclamar cuando los intereses del niño están siendo utilizados con fines que no son los que dicen ser. Muchas gracias. Eso es mi propuesta a nivel normativo.
Muchas gracias. Oye, vamos a ir cerrando porque ya llevamos una hora conversando, porque empezamos un poco más tarde. Es que estos temas son muy interesantes, uno no se da cuenta, ya llevamos una hora. Solo yo les quiero contar que la conversación ha generado mucho interés, tenemos muchos comentarios, muchas personas que, claro, hicieron eco un poco de este comentario a propósito de las denuncias falsas. Josué ya aclaró que se refiere a una situación puntual, no es una situación general. Y yo en eso estoy un poco también con José Andrés. Yo me ha tocado trabajar en casos de violencia intrafamiliar y yo no estoy por subir penas para sancionar, por ejemplo, una denuncia falsa, porque a la larga, si ya es complejo que una mujer denuncie, cuando tú le pones además el desincentivo de un delito, ya esa denuncia se dificulta mucho más. Entonces, dado que es bajo los casos en que se instrumentalizan las denuncias, yo creo que deberíamos transitar hacia facilitar la denuncia más que a penalizar los casos concretos que pueden, convengo contigo, pueden haber excepciones y esas excepciones evidentemente tienen que tratarse porque también es un tipo de maltrato, pero no generalizar o no llevarlo al extremo de terminar desincentivando la denuncia. Así que haciendo ese punto, les quiero contar que hay mucho interés, muchas de las cosas que han planteado se han ido conversando acá, se han dado respuestas entre ellos, conversan, unos están de acuerdo, otros no, pero en general ha generado mucho interés Paulina, los temas que hemos conversado. Permíteme que te interrumpa solo un segundo. En la comisión de familia del Parlamento, ¿cierto? Cuando estaba presidiéndola Ramón Farías, él postuló una ley, presentó una propuesta de ley que quería penalizar a las mamás que obstruían el vínculo con los papás. Yo fui uno de los abogados que mandó cartas a esa comisión oponiéndome a ese proyecto de ley, por lo mismo que estás diciendo tú. O sea, acá el tema de las denuncias es un tema de que hay que proteger al denunciante, hay que hacer que el mecanismo sea expedito. Lo que no podemos permitir es que esto se vicie, eso es lo único que estamos planteando. ¿Ah? Totalmente de acuerdo. No es que aquí haya un vicio de visión de género. ¿Ah? Los papás y las mamás son potencialmente vulneradores, potencialmente cualquiera de los dos puede vulnerar. Incluso entre los niños se pueden dar situaciones de abuso de poder. Lo que tenemos que hacer es elevar la cultura del paradigma del dominio del uno sobre el otro a un paradigma de colaboración. Y eso tiene que ser transversal a todas las instituciones que nos demos en la nueva Constitución. Necesitamos una sociedad más solidaria y menos competitiva, menos combativa. Me encanta esa visión de esta nueva sociedad. Oye, y vamos a ir cerrando con una sección distinta. Para relajarte. Para terminar un poquito más con unos consejos para la gente. Una sección que creó el Cris, que se llama Yo Recomiendo, así que le doy el pase para que él les haga las preguntas, para que terminemos ahí con un poquito más de gustito más dulce, porque igual estos temas son duros de conversar. Sí, claro. Sí, claro. Está súper intenso el tema. En todo caso, qué importante, súper transversal. O sea, tenemos distintos partidos, distintas orientaciones políticas y todos están de acuerdo. Qué importante que este tema se empiece a conversar más y empiece a tener más importancia. Por mi parte, voy a hacer un esfuerzo por tratar de incorporarlo a lo mejor un poco a la parte más social, que uno tampoco la conversa, pero es una preocupación para mí súper importante. O sea, el futuro de Chile, y yo lo veo más desde el punto de la educación, más que cuando ya está el problema con el Sename y eso, creo que hay que trabajar muy duro en mejorar la educación desde la primera infancia. Pero bueno, vámonos al cierre. Esta es una sección que se llama Yo Recomiendo, entonces ustedes nos dicen un datito para que después los auditores puedan seguir sus recomendaciones. Son 3 cosas puntuales. La primera es un plato típico chileno que a ustedes les encante, que ustedes lo cocinen o no, da lo mismo. Después puede ser un lugar especial para visitar en el Distrito 10, para que veamos si conocen el distrito al que están representando o no. Y después, un referente o un guía para tener en cuenta. Puede ser una persona que esté viva o puede ser una persona que haya existido en nuestro planeta a lo largo de la historia. Le doy la palabra a José Andrés, después... Bueno, en primer lugar, los porotos granados, ¿no? Para mí son... maravilloso. Claro.
Proto Granado, yo espero el verano para que empiece a salir los Proto Granados. Me encanta, me fascina, podría no parar de comer Proto Granado. Segundo ¿Los venden lugar, por si acá? sí, ¿Cómo? tengo. Los venden congelados, tan rico. Sí, tengo congelado, sí, me encanta. Un lugar, a mí me gusta, recomiendo mucho el GAM, ¿no? El Centro Gabriela Mistral. Además, ahí está la Fundación para la Confianza, ahí al ladito. Es un lindo lugar, es un lindo barrio, además. Hay muchas cosas que ver, que conocer, ¿no? Donde tomarse un cafecito, caminar, todo el barrio Lastario, ¿no? Ese me fascina, creo, lo recomiendo mucho. Y un referente, yo creo que hoy día en particular quiero hablar de Humberto Maturana, que murió hoy día. Creo que su visión también sobre el diálogo, sobre el pensamiento crítico, con fundamento además biológico y adaptativo, y la influencia que tenía más en el pensamiento filosófico y organizacional es tremendo. Él junto con Varela, ¿no? Para mí son dos referentes importantísimos, ¿no? Yo podría seguir, ¿no? Pero hoy día quiero hacer ese reconocimiento a Humberto Maturana porque murió, ¿no? Muchas gracias por traerlo al live. Bonito Sí. reconocimiento. Un grande. Entonces me toca a mí. Te toca a ti. Sí. En cuanto a comida, yo me inclino por el tomaticán. Maravilloso. Exquisito. Aunque los porotos granados son mi segunda opción. Con respecto al lugar, me robaste las palabras, José Andrés. Yo soy un amante fiel del barrio Lastarria, tanto de noche como para carretear, como de día para turistear. Pero en Lastarria hay una librería que se llama El Mío Cid Campeador, que es una librería de libros usados que realmente perderte todo el día mirando libros. Está tiburrado libros por todas partes, y yo que soy adicto a la lectura, el lugar más mágico que yo he visto en materia de librería. La recomiendo a ojos cerrados. Y en cuanto a personajes, chuta, difícil decisión. No voy a decir Stalin porque me van a linchar. No, miento. Oye, no. libertad de No, opinión, no. de pensamiento, No. así que diga lo que Mira, tengo mis dudas. Podría mencionar a Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que están como muy en la onda, pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo bien raro. Voy a recomendar interiorizarse sobre la vida de Luis Miguel, porque lo comentamos en el live anterior. Yo a él no lo considero obviamente un modelo a seguir, pero sí cuando supe de que existía esta serie que habla de su vida, la vi porque había escuchado algunos rumores en torno a su persona, con respecto al tema de la desaparición de la mamá, la cuestión. Y lo que más me marcó fue la denuncia que se hace en esa serie de la instrumentalización que hizo el padre respecto del niño, cómo lo profitó desde chico, cómo lo instrumentalizó, cómo montó una empresa en torno a un hijo que era su deber criar y mantener, y este niño terminó siendo una fortuna para el padre. Y cómo se pueden dar prácticas tan desalmadas como las que denuncia. Eso yo, ya que estamos hablando de infancia, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de las personas? ¿Te fijas? Yo por eso les recomiendo vean esa serie, no porque me gusta Luis Miguel, porque no me gusta, pero cómo sobrevivió a eso es algo que a mí me merece mucho respeto. Eso. Pasamos de recomendar a una persona a recomendar una serie, así que todos Claro. a ver la serie Netflix. Yo Claro. he recomendado mucho también. Oigan, muchas gracias. Ha sido muy grato escucharlo. Creo que lo hemos escuchado más de lo que hemos hablado nosotros. Daba Lo mucho que más. siempre es bueno. Sí, muy bueno. Los felicito. De verdad los felicito. Ojalá sigan con este camino. Ojalá se la sigan jugando por la niñez. Necesitamos gente como ustedes. De verdad.
y ojalá la próxima vez que nos encontremos, que hagamos un live, hayan mejores noticias, hayan cambios, a lo mejor chiquititos, Claro. pero que ustedes pueden decir, hemos avanzado. Así que de verdad, muchas gracias por aceptar. No, pues gracias a ustedes. Y ojo que esta es una súper buena noticia. Que queramos cambiar las cosas es ya una buena noticia. Por supuesto. Así Sí, es. sí. Así que un abrazo muy grande. Oigan, a todos con sus esperemos- candidaturas, que les vaya súper. Toda la Próximo Yo 100 ta- metros. Yo también me quiero despedir dándole las gracias a José Andrés, porque yo tenía muchas ganas de conocerte, José Andrés. Admiro mucho lo que hace, y bueno, como lo dijimos en el live anterior, ahora esto nos abre la posibilidad de unir fuerzas. ¿Ah? Yo estoy a disposición de ustedes, creo que todos tenemos algo importante que aportar y esa es la idea, o sea, creo que ha llegado el momento en que Chile se vuelva a reunir y vuelva a poner la necesidad de la felicidad de la población chilena como nuestra gran meta, ¿cierto? Más allá de las rencillas mezquinas que hemos tenido que vivir durante tantas décadas, yo creo que es el momento en que forjemos una cultura de respeto, de unión, juntos podemos más, ¿cachai? O sea, ¿para qué seguir peleando? Yo tengo esa visión personal. Así que gracias, chiquillos, por la invitación. Gracias a ustedes. Un beso Uno. y nos estamos viendo por ahí. Ojalá nos encontremos en Eso. alguna comisión tratando de modificar. Eso, este eso. Chile querido. Un abrazo. Abrazo, Cuídense. abrazo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Chao. noches.